Bueno, ahí está. Vamos a arrancar de acá, que es donde dejamos la semana pasada. Terminamos de ver todo lo relacionado con caja de cambio la semana pasada. Vimos las distintas alternativas que nos daban los tractores. Hoy estuve manejando un tractor a la mañana, caja sincronizada. No cambio bajo carga, caja sincronizada. Podía tirar cambios en movimiento. ¿Qué le iba a decir? Pero vieron que teníamos distintas cosas. Cambio sincronizado, podía tirar cambio en movimiento. Después había cambio bajo carga. Puedo tirar cambios aún tirando cosas pesadas. Y lo último que habíamos visto, lo de CVT, algo que me permitía variar la relación de transmisión en forma continua, metiendo en la transmisión una bomba y un motor de una bomba hidráulica, ¿no? Que le daba las vueltas que le faltaba a la parte mecánica para para conseguir la relación de transmisión que uno quería, ¿no? Y con eso conseguíamos una variación continua de la relación de transmisión, de la velocidad, CVT. Lo que nos quedaba ver es la parte final del tractor, dada por eso que ven ahí, que es, bueno, dice ahí, ¿no? En letras grandes, diferencial, ¿no? El diferencial. ¿Saben qué permite el diferencial de los tractores? A ver, Marcelo, abstenete, vos hace poco rendiste esto, así que El diferencial transmite lo que sería el movimiento del motor de la caja que viene, pasa por la caja de cambio a la rueda del tractor. exacto. Muy bien, una de las cosas importantes que hace el diferencial es transmitir el movimiento, como dice Leandro, del eje que viene de la caja de cambio, el secundario lo llamamos acá, a los semiejes que van cada uno a una de las ruedas, ¿no es cierto?, del tractor. Eso es una de las funciones importantes que hace el diferencial. Esto lo consigue a partir de este par cónico es decir, engranajes cónicos, digamos, que permiten transmitir el movimiento a 90 grados. El movimiento viene así, de adelante hacia atrás, y tiene que salir hacia los costados, ¿no es cierto?, hacia el eje de cada rueda. Bueno, a partir de engranajes cónicos que tiene el diferencial, un piñón de ataque y una corona, se consigue lo que dice Leandro, transmitir el movimiento en forma perpendicular a como viene, ¿no es cierto? ¿Mm? Esa es una función importante, sí, del diferencial. ¿Qué otra función importante tiene el diferencial? A ver, tiene dos funciones más importantes. Diferenciar, o sea, la fuerza transmitida a cualquiera de las dos ruedas, según las necesite. Muy bien, diferenciar la fuerza transmitida, decís Marcial, o las vueltas transmitidas, ¿no? La cantidad de vueltas que van Sí. cada rueda. ¿Por qué? Y eso es lo que le da el nombre al mecanismo, ¿no? Eso capaz que es de lo más importante que hace el diferencial. Eh, Poder diferenciar la cantidad de vueltas que envía a cada rueda. ¿eh? Eso es una cosa importantísima que hace el diferencial. ¿Y eso para qué es importante? Poder mandar distinta cantidad de vueltas a una rueda que a otra. Y, por ejemplo, no sé, para doblar, en el caso de, no sé, de quedar encajado, que quede una goma apoyada y la otra en el aire, si se inclinó o algo, de transmitir a la rueda que lo necesita. Exacto. Eh, lo que dice Marcial es importantísimo. Digamos. En una curva, la rueda, vamos a suponer que el tractor este está doblando así, va para adelante, ¿no? Va en esta dirección y quiere doblar hacia la derecha, ¿no? Bueno, la rueda que vaya por el lado de adentro de la curva, la rueda derecha en este caso, va a tener que dar menos vueltas que la rueda que viene por fuera de la curva, que va a hacer un arco más grande, ¿entienden? Tiene que recorrer una distancia mayor. ¿eh? Entonces necesariamente el diferencial tiene que permitir eso, dar más vueltas a una rueda que a otra, del eje motriz, para que el tractor pueda doblar, o si no, no puede doblar. Eso es importantísimo. Y eso es lo que le da el nombre al mecanismo. El diferencial permite diferenciar cantidad de vueltas que le doy a un eje respecto a la que le doy al otro eje, ¿no? Al otro semieje. Las vueltas que le doy a este semieje son distintas a las que le doy a este otro semieje. En consecuencia, el tractor puede doblar, decimos, gracias al diferencial.
mecanismo muy ingenioso, digamos, ahora después vamos a ver una animación, muy ingenioso, muy inteligente el hombre al pensar y inventar algo tan creativo y tan interesante, ¿no? Que permite no solamente doblar los tractores, a cualquier auto, ¿no? Que tiene un eje motriz, dobla gracias a que tiene un diferencial. ¿Eh? Y una tercera cosa que hace es reducir las vueltas y multiplicar la fuerza. Fíjense acá, ven que hay un piñón chiquito que ataca una corona grande. ¿Eh? O sea, las vueltas que vienen de la caja de cambios, como decía Leandro acá, bueno, respecto a las que salgan y que vayan a cada semieje, bueno, las que salgan van a ser menores a las que llegan, porque tengo un eje, un engranaje de ataque, digamos, de menos cantidad de dientes que el engranaje conducido. Entonces, el eje de salida da menos vueltas que el eje de entrada. ¿Eh? Reduce las vueltas y multiplica la fuerza, el diferencial también. ¿Eh? Bueno, ¿cómo es que consigue eso de poder diferenciar la cantidad de vueltas que le da a una rueda respecto a la otra? Bueno, básicamente tiene un conjunto de engranajes que giran uno sobre otro, pero básicamente son lo que se llaman, este es el piñón de ataque que mueve este es el que trae el movimiento de la caja de cambios, mueve a la corona. La corona está asociada a un par de satélites, que son estos que están en amarillos. Y los satélites giran y mueven a los planetarios, que son los que están en rosa acá. ¿Eh? Rosa, violeta, yo soy medio daltónico, confundo los colores. Yo lo veo rosa. Bueno, los satélites mueven a los planetarios, ¿está bien? Pero tienen la posibilidad de si hay un planetario que se pone más duro que otro, ¿eh? Los satélites, en vez de tratar de mover a ese planetario, van a girar sobre ese planetario y le van a dar las vueltas que no le dan a ese planetario al otro planetario. Es decir, van a hacer girar más rápido al planetario que encuentren que tiene menos resistencia. Básicamente, el diferencial es un mecanismo que permite diferenciar resistencias y trata de darle la mayor cantidad de vueltas al eje que presenta la menor resistencia. Ustedes piensen que una rueda, un par de ruedas que están tomando una curva, la que va por fuera de la curva tiene menos resistencia que la que va por dentro, como que se frena la que está por dentro, ¿no? Respecto a la que de por fuera. Tiene un frenado mayor y a los satélites sienten, vamos a suponer que sea esta la rueda que está por dentro de la curva, la rueda que está hacia arriba. Bueno, este planetario se pone más duro. Los satélites, en vez de porfiar, no, lo que hacen es girar sobre ese planetario y darle las vueltas al otro planetario. ¿Está bien? Y hacen girar más rápido al planetario de la rueda que va por fuera de la curva. Básicamente lo que sienten es una diferencia de resistencia y le dan más vueltas a la rueda que cuesta menos mover, sería, ¿cierto? Acá tiene unas animaciones, les preparé, de diferencial, ¿no? Pero en esta se ve, en esta que ven a la derecha, se ve claramente el piñón de ataque, que es el que trae el movimiento de la caja de cambios, que mueve la corona, ¿no? La corona se lleva puesto a los dos satélites, ¿está bien? En la medida que gira la corona, giran los dos satélites. Y los satélites tratan de mover a los planetarios que están acá, ¿está bien? Acá hay uno y acá hay otro. Pero fíjense que el que está del lado derecho está como más quieto que el del lado izquierdo. Esta es la rueda interna de la curva y esta es la rueda externa. Los satélites están no están transmitiendo la misma cantidad de vueltas, están rotando a su vez sobre el planetario de la rueda de adentro, ¿ven? Y le transmiten más vueltas a la rueda de esta que a la rueda que va para allá, ¿está bien? A ver, acá hay otras animaciones. Acá es lo mismo, piensen. Estos son los satélites, estos dos son los planetarios. Esta rueda tiene menos resistencia, la rueda que va por fuera de la curva, y esta rueda tiene una mayor resistencia, la rueda de adentro de la curva. Bueno, los satélites giran
se apoyan en el planetario que está más duro y rotan sobre su eje y le transmiten las vueltas que no le dan a esta, se la transmiten a la rueda del otro lado. ¿Está bien? Fíjense que ahí está diciendo que esa rotación termina dando más vueltas a un semieje que al otro, ¿cierto? ¿Eh? ¿Qué es lo que se necesita, lógicamente, en una curva, ¿no es cierto? En una curva se necesita eso, darle más vueltas a una de las ruedas que a la otra. ¿Eh? Está claro que si no tenemos diferencial, el tractor no puede girar, ¿no es cierto? No puede doblar. Es importante. Acá tienen ampliado la imagen que veíamos en la diapo anterior, ¿no? Una rueda que estaría por fuera de la curva que estoy tomando y otra rueda que está del lado de adentro de la curva. O sea, el tractor estaría doblando ahí hacia la derecha. Y bueno, tiene que darle menos vueltas a la rueda esa de la derecha, ¿está bien? Y más vueltas a la rueda de la izquierda, ¿está bien? El diferencial cumple esa importante función, entonces. Reduce las vueltas, cambia el sentido del movimiento, que viene de adelante hacia atrás, tiene que salir hacia el costado. Y además, y no menos importante, mejor dicho, lo más importante que hace es permitir que una rueda gire más rápido que la otra, a partir de este conjunto de engranajes que llamamos satélites, planetarios. ¿Está bien? Muy bien. Siempre está bueno tener un diferencial. En los tractores está lo que se llama una palanca de bloqueo, que solidariza, digamos, los planetarios con la corona portasatélites. ¿Ven cómo se ve acá? Yo solidarizo uno de los planetarios, uno de los semiejes, con la corona portasatélites. ¿Qué evito con eso? Cuando bloqueo al diferencial. Así se llama, bloquear el diferencial. Y es una cosa que les digo que tienen todos los tractores, no es una tecnología moderna, que tiene solamente los últimos tractores. Es algo que viene desde muchísimos años. Agarran un tractor antiguo, tendrá un pedal, una palanca, distintas formas de bloquear o desbloquear. Pero todos tienen bloqueo de diferencial. No hay tractor, por viejo que sea, que no tengan bloqueo de diferencial, porque es algo muy importante en los tractores, poder bloquearlo. ¿En qué consiste el bloqueo diferencial? ¿Qué les parece? ¿Para qué sirve? ¿Para qué me puede interesar bloquear el diferencial a mí? Cuando tengo que traccionar en un terreno que no es parejo, o sea, no es firme, por ejemplo. Sí, muy bien. Cuando tengo un terreno no firme, como dice Leandro, por ahí con dificultad, digamos, para hacer fuerza, ¿no? Con mucha probabilidad de que patinen las ruedas. Y siempre decimos, el diferencial no es un mecanismo inteligente que advierte que yo estoy doblando. En realidad lo que hace es advertir diferencia de fuerzas, advertir que una rueda es más fácil moverla que la otra. Y en la medida que encuentra eso, bueno, le tira más vueltas a la rueda que es más fácil mover. Entonces puede ser que el tractor esté avanzando en línea recta y por una cuestión de sustrato, es decir, de que tengo un suelo en una rueda distinto del de la otra rueda, más blando, más húmedo, con distinta capacidad tractiva, y puede pasar que, bueno, que el diferencial sienta que una de las dos ruedas es más fácil hacerla girar, ¿no? Y en consecuencia, ¿qué va a hacer? Va a empezar a tirarle vuelta a esa rueda que tiene una baja capacidad tractiva, digamos, la rueda que patina más fácil sería, ¿no es cierto? La rueda que tiene un sustrato abajo más deformable, que se corta más fácil, porque él lo que advierte es una diferencia de resistencia, en definitiva, ¿no? Pero no necesariamente puede ser debido a la presencia de una que estoy doblando, ¿entienden? Puede ser que esté yendo en una línea recta
en un suelo agrícola, blando, muchas veces muy distinto, lo que pisa la rueda derecha de lo que pisa la rueda izquierda. En consecuencia, en esa situación, si yo estoy haciendo una labor de alto esfuerzo tractivo, por ejemplo, o estoy en una situación de baja capacidad portante de las ruedas, del suelo, perdón, un suelo que se va a cortar fácilmente, que va a patinar fácilmente la rueda, sería conveniente ahí bloquearlo al diferencial. Cuando yo voy en recta, ¿entienden? Cuando agarro una recta, bueno, convendría bloquear, utilizar el bloqueo del diferencial. ¿Qué hago con el bloqueo del diferencial en definitiva? ¿Cuál es la acción que termino haciendo? A ver si les queda claro. Cuando yo bloqueo el diferencial, ¿qué es lo que evito que haga el diferencial? Justamente que diferencie el Exacto, movimiento, que las dos se muevan a la par, juntas, exacto. solidarias, digamos. Sería. Evito que una rueda pueda ir más rápido que la otra, que pueda girar a más cantidad de vueltas que la otra. ¿Entienden? Entonces, el eje se transforma en un eje rígido. Ya no, las dos ruedas van a girar a las mismas vueltas. Yo evito que el diferencial pueda hacer una de sus trabajos más importantes, que es darle más vueltas a una rueda que a la otra. ¿Está bien? Lo bloqueo. Evito que haga ese trabajo. Lo bloqueo. Habitualmente, como se ve acá, una de las formas de hacerlo es solidarizar uno de los semiejes con la caja portasatélites. Acá estoy solidarizando el semieje de la rueda derecha con el planetario derecho con la caja portasatélite. Entonces no hay forma que ahora los satélites puedan girar sobre alguno de los dos planetarios, porque están solidarizados. No hay forma de que puedan rotar sobre ninguno de los dos planetarios. Entonces el eje se transformó en un eje rígido. Las dos ruedas van a girar al mismo régimen, por más que una de las dos tenga distinta sustrato abajo y tenga mayor o menor facilidad de corte el suelo ese de abajo, ¿entienden? Ya el eje va a patinar en forma uniforme, rueda derecha y rueda izquierda. No hay posibilidad de que una rueda patine más que otra, ¿entienden? Entonces el bloqueo es importantísimo, utilizarlo. Ya les digo, todos los tractores tienen una palanca, un pedal de bloqueo. Lo que pasa que, ¿cuál es el problema de bloquear el diferencial? Yo lo bloqueo para que una rueda no pueda patinar más que la otra, como decía el compañero, ¿no? O sea, Bien, lo bloqueo. Evito que una rueda patine más que la otra. Pero tiene un pero esto, ¿no es cierto? se pierde ese como el fusible que sería si en algún momento la rueda se traba por algo, o sea, sí o sí no va a ceder nada y, o sea, tiene que girar o girar. Claro, las dos van a patinar, eso es cierto lo que decís, las dos van a patinar el mismo porcentaje, no es posible que una rueda patine más que la otra, ¿entendés? Las dos se van a comportar como un eje rígido, digamos. Se van a mover a igual velocidad. No hay posibilidad de que una se mueva más rápido que la otra, como veíamos en las animaciones anteriores. Esto que vemos acá ya no se da más. Las dos van a girar, los dos semiejes, los dos semiejes van a girar a 500 vueltas acá. ¿Está bien? No es que aún un semieje puede girar más rápido que el otro, como se ve acá. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que no pueda ir ¿Puedes uno más volcar? rápido que el otro. Cuando girás, o sea, cuando pretendas girar, vas a Claro, volcar. claro, no se puede, no perdés posibilidad de doblar. Digamos. No tenés posibilidad de doblar, es decir, recuerden, el diferencial permite que un eje motriz pueda doblar, pueda mover la rueda externa de la curva más rápido que la rueda interna. Si yo bloqueo esa posibilidad, el bloqueo del diferencial me impide doblar. Es una cosa más que me tengo que acordar en la cabecera cuando llego a la cabecera.
no es solamente levantar el equipo, cambiar de marcha, sino que además tengo que acordarme de desbloquear el diferencial, porque si no el tractor no dobla y me llevo puesto el alambrado, ¿entienden? Si lo que sigue es el alambrado. Y si no tengo alambrado delante, bueno, no hay problema, me daré cuenta un poquito más tarde y bueno, y desbloquearé el diferencial, pero donde no me di cuenta me comí el alambrado. O el tractor no dobla, ¿está claro? Si yo bloqueo el diferencial, el tractor no puede doblar, no tiene chance de doblar. Porque las dos ruedas motrices van a la misma velocidad. ¿Cómo hago para doblar si las dos se comportan como un eje rígido? Necesariamente del lado de adentro de la curva tiene que girar menos que la del lado externo de la curva, ¿no es cierto? Entonces, es una cosa más que el tractorista tiene que hacer cuando llega a las cabeceras. Levantar el equipo, cambiar de marcha, quizás, desbloquear el diferencial para poder doblar. ¿Está bien? Y maniobrar, girar y meter la marcha atrás si es necesario. Qué sé yo. ¿Está bien? Pero es una cosa más que tienen que hacer. Muchas veces hay tractores que todo eso lo tienen en un mando, con una lógica, que es, cuando llego a la cabecera, bueno, ¿qué tengo que hacer? Levantar el equipo, bajar un cambio, desbloquear el diferencial. Cuando entro de vuelta, aprieto otro botón y hace lo contrario, digamos. Bloquea el diferencial, pone el cambio necesario para la marcha pensada, digamos, para hacer la labor, y baja el equipo, ¿entienden? Y eso con un botoncito, apretando un botoncito, una electroválvula, comanda, digamos, todas esas acciones y bueno, le reduce mucho el trabajo al operario, al tractorista, ¿no es cierto? No tiene que hacer mando por mando cada acción. ¿eh? Tractores modernos, ya les digo, uno hace lo que sería una macro en Excel, vieron que una macro es un conjunto de acciones que uno le prescribe a una computadora. Bueno, sería lo mismo en un tractor. Yo le ordeno que ponga tal cambio, levante el equipo y desbloquee el diferencial cuando llego a la cabecera. Cuando me meto de vuelta, tiene que bajar el equipo, tiene que poner otro cambio, de acuerdo a lo que yo pienso, lo que pensé, y bloquear el diferencial para que no tenga posibilidad de patinamiento diferente una rueda que la otra. ¿Entienden? Es decir, no necesariamente todo es mecánico y manual. A veces tractores modernos tienen la posibilidad de hacer todo esto en conjunto. Vamos a ver un video ahora. Es un tractorista paraguayo que se ha encajado y quiero que vean que el tipo está encajado, obviamente, está tratando de salir, van a ver que amaca el tractor para adelante, trata de salir para adelante, para atrás. Si está encajado, ¿qué deberían hacer ustedes si tienen la posibilidad de hacerlo? Y obviamente la van a tener, yo les decía, todos los tractores tienen bloqueo del diferencial. Si está encajado, ¿qué deberían hacer para poder salir de la encajada, ¿no es cierto? ¿Bloquearían el Desbloquear. diferencial? No. Ahí Marcial dice que no. Vamos a ver el Bueno, video y después me buenas dicen. tardes. Yo lo bloquearía y desacoplaría el tractor de lo que está enganchado atrás, ¿no? Bueno, está muy bien. ¿Quién es? ¿Adrián el que está hablando? Sí, Capaz te sumaste ahora, Adrián, no. sí, recién. Perdón por Está la bien, no tardanza. importa, no importa. Pero no veía a nadie hablando y digo, ¿quién? Eh, Está bien lo que dice Adrián. Primero hay que tratar de salir, ¿no? Desenganchar, tratar de sacar el tractor, después vemos cómo sacamos el equipo. Pero, ¿y qué decías del diferencial? No, lo ¿Lo bloquearía. bloquearías o lo Sí, porque ahí en la imagen se ve que una rueda está haciendo buen contacto con el suelo, ¿no? Y hacer traccionar esa rueda y te ¿Cuál de las ayudaría a salir. ruedas ves que tiene mejor Y contacto con el suelo? A ver. la izquierda, La izquierda, ¿qué es lo que notas en la izquierda? que no está tapada de barro. Que no está empachada de barro. ¿Ven lo que dice? Esta está como tapizada de barro, ¿no?
Esta, como que los tacos se ven todavía. ¿Mm? Ahora, si yo dejara desbloqueado el diferencial, lo que vería, si el tractor está encajado, ¿qué es lo que voy a ver cuando el tractor esté tratando de salir de ahí? Si el diferencial no está bloqueado, ¿qué es lo que vería? Y si está bloqueado, ¿qué es lo que vería también? ¿Cómo me podría dar cuenta si está bloqueado o no está bloqueado? Si está desbloqueado, una de las ruedas va a girar más que la otra. Exacto, exacto. Si está desbloqueado, si no está bloqueado, una de las ruedas va a girar más rápido que la otra. ¿Entienden? Y eso a mí no me conviene en realidad. A mí en esta situación me conviene que las dos giren en conjunto. ¿Está bien? Porque si hay una que gira más que la otra, es porque esa que está girando más es la que está resistiendo menos, digamos, el suelo. En consecuencia, se lleva todas las vueltas. A mí me convendría que trabajaran en conjunto las dos, ¿no? En una recta, en conjunto. Vamos a ver el video y ustedes me dicen, a ver. A ver si se ve. ¿Giran igual? No. Ahí va para atrás, fíjense. ¿Giran igual las ruedas? Ahí gira más una, después gira más otra. Mira, miren, ahí gira más la izquierda, ¿vieron? Al final giraba más la izquierda. No sé si lo llegaron a ver, por ahí se había cortado. Lo pueden ver así al video con este título que se ve acá abajo. Tractor John Deere 2530, patinando parte 2. Pero no sé si alcanzaron a ver que no giraban igual las ruedas. Es decir, no, evidentemente, el diferencial no estaba bloqueado, ¿entienden? ¿Y ahí qué hace el diferencial? Al contrario, me complica la vida, me joroba, es decir, le tira más vueltas a la rueda que siente que tiene menos resistencia para hacerla girar. A mí me convendría bloquearlo, que las dos trabajen juntas, ¿está bien? Más allá, como decía Adrián hoy, o no me acuerdo quién decía, que había una que evidentemente estaba muy empachada de barro y que es muy probable que tuviese menos capacidad tractiva esa rueda que la rueda que estaba limpia. Pero en una situación de encajada, claramente, en una situación de recta, de baja capacidad tractiva, no hay motivo lógico, técnico, que me indique a mí no bloquear el diferencial. Lo tendría que bloquear. Y como les decía, ese tractor, por más que no parezca muy moderno, el bloqueo del diferencial no es algo nuevo, es algo que existe desde siempre. Tractores viejos, tractores nuevos, todos tienen bloqueo del diferencial. En algunos será una palanca, en otros será un pedal, pero todos tienen la posibilidad de bloquear el diferencial. Es algo muy importante y muy común en el trabajo agrícola, digamos, que ambas ruedas no tengan la misma capacidad tractiva, porque muchas veces vieron que se ara dentro del surco. Hay una rueda que va en la parte de arriba y otra que va más abajo. Y el sustrato, el suelo donde ambas ruedas trabajan, es muy distinto. Uno puede estar más húmedo que el otro. Además, puede ser que la rueda que está dentro del surco, el tractor esté más apoyado en esa rueda porque está inclinado sobre esa rueda, ¿entienden? Entonces, lo lógico sería, en situación tractiva, en situación de baja capacidad portante de suelos, en situaciones de alto esfuerzo de tiro. Si estoy haciendo labores livianas, quizás no tenga mucho sentido bloquear el diferencial porque no voy a tener mucho patinamiento. Pero donde tengo
trabajos de mucho esfuerzo de tiro, de mucho esfuerzo tractivo, y donde el patinamiento empieza a ser importante en consecuencia debido a ese alto esfuerzo de tiro, ahí me conviene bloquear el diferencial. Me conviene siempre aconsejar el bloqueo del diferencial. Recuerden, es una cosa más que el tractorista tiene que tener en mente. Cuando llega a la cabecera, tiene que acordarse de desbloquear, porque si no desbloquea, se come el alambrado. ¿Estamos con esto de diferencial? Es una cosa importante el diferencial, el bloqueo del diferencial. Todos los tractores tienen diferencial y todos los tractores tienen bloqueo del diferencial. Y hay que saber usarlo. Es importante utilizarlo para facilitar el trabajo, para mejorar la eficiencia en el trabajo, para no patinar inútilmente. ¿Qué puede pasar si no controlo la presión de inflado? ¿Se acuerdan la otra vez que hablábamos de presiones de inflado, controlar la presión de inflado de las distintas ruedas? ¿Qué pasa si tengo una rueda que está más inflada que la otra? ¿Cómo va a ser el diámetro de esa rueda? Si le Más di grande. unas libras de presión más, va a ser más grande el diámetro, ¿no es cierto? ¿Y qué voy a estar haciéndole hacer al diferencial todo el tiempo? Si esa rueda es más grande. Tiene que darle menos vuelta a esa rueda, ¿entienden? Para que avance en línea recta. Lo voy a estar haciendo trabajar al diferenciar aún en rectas. ¿Entienden? Entonces, cosas tan simples como controlar la presión de inflado influyen, digamos, en el trabajo permanente o no del diferencial. Bueno, ¿estamos con esto? Bueno, en la clase de hoy lo que nos queda ver es algunas cosas relativas a los sistemas que asisten al motor, cuestiones de mantenimiento del motor, ¿no? Lógicamente en este curso está pensado para tratar decíamos, de sacarle la máxima eficiencia a los tractores y tratar de aumentar su vida útil lo más posible, ¿no? Para que, digamos, se mantengan en buen estado durante mayor cantidad de tiempo. Que no tenga que recurrir a una reparación por falta de mantenimiento. Básicamente, en los motores diésel que se utilizan en los tractores agrícolas, hay 4 sistemas muy importantes que uno debería prestarle atención para el mantenimiento periódico, ¿no? Que son los sistemas de alimentación de aire, de combustible, y después los sistemas de lubricación y de enfriamiento. Vamos a mirar algunas cositas generales de cada uno de estos sistemas y vamos a ver algunos videitos relacionados con eso. Alimentación de aire tiene que ver con, lógicamente, con la entrada de aire en la cámara de combustión, ¿no? Ustedes saben que dentro de los cilindros, en los motores de 4 tiempos, diésel, cuando yo realizo la carrera de admisión, es decir, ¿se acuerdan que había 4 tiempos? Que eran, se admite el aire en una primera fase, después ese aire se comprime en un segundo tiempo, después cuando termina la fase de compresión se inyecta el combustible en los motores diésel, se inyecta el gasoil, cuando el pistón está cerca del punto muerto superior, ahí se produce la explosión del combustible y la expansión del cilindro, el trabajo se le llama. Dijimos admisión, compresión, trabajo, y hay una última fase que es el escape. Van los gases de la combustión por la válvula de escape. Ahí en esta imagen se está viendo el pistón que está haciendo en esta fase. Si estoy hablando del sistema de alimentación de aire, seguramente estoy viendo cómo entra el aire hacia el cilindro, ¿no es cierto? En la fase, fíjense, con la válvula, esta sería la válvula de admisión, ¿no? Una válvula que va a estar abierta en el tiempo de admisión.
El pistón va del punto muerto superior al punto muerto inferior con la válvula de admisión abierta. De ahí decimos chupa aire, ¿no? Chupa aire del exterior. Bueno, ese aire en particular que chupan los motores diésel de los tractores, de las cosechadoras, de las pulverizadoras, obviamente es un aire particular, ¿no? Porque a diferencia de un auto que circula por calles, que no hay tanto polvo y demás, los motores de los tractores, pulverizadoras, cosechadoras van muchas veces envueltos en una nube de polvo, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que el aire que entra sea completamente limpio, ¿no? Que yo lo filtre previamente. Y ahí básicamente, no sé si esto lo recuerdan o si lo han visto, pero hay dos sistemas, digamos, de filtrado del aire. Lo que se llama filtro de aire en baño de aceite, que son en general motores más viejos, tractores más viejos tienen este sistema, que básicamente tiene un receptáculo con una capa de aceite acá abajo. ¿Está bien? El aire es obligado a entrar por un conducto. Hay habitualmente en la parte superior lo que se llama un molino que hace girar el aire y que separa las partículas más gruesas de mugre en lo que se llama un vaso decantador de polvo, que cada tanto uno debería limpiar. El aire pasa para abajo y acá lo obligo, fíjense, a cambiar de dirección abruptamente, ¿está bien? Y en este cambio de dirección, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el aire va a poder cambiar de dirección fácilmente, pero las partículas que traiga el aire van a chocar, las partículas de suciedad, digo, las partículas de arena, de polvo en general, van a chocar con esta capa de aceite y van a quedar pegadas acá, ¿no es cierto? Bueno, y el aire va a poder pasar limpio hacia el conducto de admisión, el múltiple de admisión, así llamamos. Acá cuando sube habitualmente hay una malla, como dice ahí, metálica, que puede llegar a retener el salpicado o la succión particular de gotas de aceite que puedan querer subir por acá, ¿no? Y ese aceite va a ir luego, decantando, ¿no es cierto? Habitualmente estos filtros van entrampando el polvillo y esto se va llenando acá, se va llenando, como se dice, se va decantando el polvo acá abajo y habría que limpiarlo cada tanto, ¿no? Habría que cambiarle este aceite y limpiarlo, sacarle el barro que se va formando acá abajo y renovar el aceite. Muchas veces los tractoristas dicen que consideran que eso es un derroche innecesario de aceite, cambiar ese aceite de este filtro, pero es algo necesario hacerlo periódicamente. Obviamente este nivel de aceite tenemos que controlarlo. Y bueno, y también controlar acá habitualmente este filtro respecto al múltiple, va a estar unido acá por un manguito, una goma con dos, como se dice, abrazaderas. Bueno, hay que controlar muy bien que esto esté todo perfectamente acá hermético, que no pueda filtrar el aire por acá, porque si no, sería que entra aire sin filtrar al pistón. ¿Entienden el peligro de que entre aire sin filtrar al motor? ¿Cuál es el problema de que entre aire sin filtrar al motor? Sea por un sistema de limpieza de aire o por otro. Y lo que es la corrosión, me imagino. La corrosión, decía, ¿a qué te referís con corrosión, Adriana? A ver. Y al desgaste, por ejemplo, de las piezas del motor, los aros, toda parte de eso. Por Sí, fricción, ¿no? sí, habitualmente lo que pasa es que el polvillo son partículas, viste, minerales que terminan formando con parte del aceite que hay ahí adentro del motor una pasta esmeril, ¿está bien? Que con las sucesivas subidas y bajadas de los pistones terminan puliendo el cilindro y, como decís vos, los faros también. Terminan desgastando
Y en definitiva, ¿qué va a terminar pasando con el motor? Y empieza a haber desgaste de ese Pierde compresión. cilindro y de esos aros. ¿Qué va a terminar perdiendo el motor en definitiva? Compresión. Va a terminar perdiendo compresión. Es decir, parte del aire va a escapar, ¿no es cierto? Cuando yo lo trato de comprimir, no va a ser tan hermético el cierre, va a perder compresión, va a perder potencia en definitiva. Entonces es muy importante mantener todo el sistema de filtrado de aire, la limpieza de los filtros periódica, eso que decíamos, que veíamos en el contador del reloj del tractor, controlar las horas y hacer un mantenimiento periódico, todo esto es importantísimo, no es una cosa menor. Entonces, es muy importante. Lo digo porque por ahí van a escuchar, bueno, alguna vez algún alumno me dijo, bueno, en el norte muchas veces se le saca el filtro a los tractores, porque los tractores se apunan. ¿Suena eso? ¿Qué es que un tractor se apune? Imagínense un tractor trabajando en Salta, en Jujuy, en un lugar elevado. ¿Qué pasa? Nosotros mismos nos pasa, ¿no? Cuando vamos a sectores elevados, tengo menos columna de aire encima, tengo menos cantidad de oxígeno, y me cuesta más respirar, ¿no? O sea, o la respiración no me rinde tanto, digamos, me apuno, me canso más fácilmente, no me rinde el aire. Y a los motores le pasa algo parecido. ¿Está bien? Bueno, ¿le puedo llegar a sacar el filtro de aire a un motor porque se apune? Es una cosa de locos, ¿no? O sea, está bien, lo puedo hacer. Y capaz que el motor me tire un tiempo, pero seguramente con el tiempo ese aire no filtrado que entre con, ya les digo, con partículas minerales que van a ir arañando las camisas y demás, me va a hacer que con el tiempo vaya perdiendo compresión el motor y ¿cómo se dice? Y nada, y eso, la única forma de revertirlo y recuperar el motor es una rectificación, ¿no? Un trabajo realmente muy costoso, muy caro, muy oneroso. No es algo, no es moco de pavo, decimos, ¿no? O sea, entonces, bueno, capaz que uno puede pensar en esas situaciones, bueno, capaz que colocar un filtro que tenga una capacidad filtrante un poco menor, digamos, que no tenga tanta restricción al paso de aire, ¿no es cierto? Pero que filtre. No puedo pasar aire sin filtrar dentro de la cámara del cilindro, porque es realmente un negocio que no recomendamos. Bueno, les decía, este filtro de aire en baño de aceite, hay algún videíto en internet que no se los puse porque es largo y son motores en general viejos. Ya les digo que prácticamente no hay motor nuevo con filtro en húmedo, así lo llamamos a este tipo de filtro. En general los tractores nuevos vienen todos con filtro en seco. Una pregunta, Temo. ¿Por Sí. ser viejo es menos eficiente que los filtros secos o no? No, funciona bien, funciona bien. Tiene un conjunto de precauciones, Adrián, en el sentido de que el filtro tiene que estar en una posición determinada. Fíjate, el filtro este funciona con un nivel de aceite en una determinada posición, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tiene que estar necesariamente el filtro para que funcione? ¿Lo puedo poner en cualquier posición? Tiene que estar vertical, claramente, ¿no es cierto? No puede estar horizontal o inclinado. Tiene que ser un filtro que yo coloco en una posición vertical. Eso ya me da mucho menos plasticidad a la hora de colocar el filtro en el entramado del motor. ¿Entendés? Un filtro de aire en seco lo pongo en cualquier posición. Ahora vamos a ver alguna imagen de filtro. Este estoy obligado a colocarlo vertical. No obstante eso, está bien la pregunta que haces, no es que es menos eficiente, ¿no? Funciona y funciona bien y lo que no quita es que yo tengo que hacer un mantenimiento periódico también. No es que por más que sea en húmedo o en seco, en ambos voy a tener que hacer un mantenimiento. Cada determinada cantidad de horas, revisarlo,
vaciarle el vaso de polvo, limpiarlo, cambiarle el aceite, controlar el nivel de aceite, que no sea ni excesivo ni bajo el nivel de aceite, tiene que tener un nivel determinado, ¿está bien? Entonces, nada, lo mencionamos porque se lo pueden encontrar en algún tractor viejo, un filtro de aire en húmedo, pero no es lo más común, digamos. Ya les digo, los tractores modernos hoy día todos se inclinan por un filtro de aire en seco. Acá tienen un filtro de aire en seco, ¿ven? Es lo mismo. Un cartucho, es lo mismo, no. Ya prescindimos de un líquido. El hecho de prescindir de un líquido me evita el hecho de tener que ponerlo en una posición determinada, vertical. Puede estar vertical, puede estar horizontal, puede estar inclinado. Y lo puedo Eso te colocar en iba, cualquier posición en el motor, en una posición que me sobre lugar, digamos. No tiene que estar ocupando un lugar en particular. ¿Está bien? Eso te iba a preguntar, porque en la escuela, por ejemplo, tenemos con el filtro de aceite, digamos, y además es una cosa que está expuesta ahí afuera, digamos. El otro filtro está dentro de, digamos, en el conjunto del motor, digamos, ahí, Está entonces dentro de como la que está carcasa, ¿no es protegido cierto? Está también. escondido, lo tenés que buscar para verlo. Lo que dice Leandro es cierto, el filtro de aire en húmedo, cuando usted tiene un tractor viejo, digamos, con un filtro de aire en húmedo, se ve ahí claramente el filtro, ¿no? Está en una posición que uno lo ve, no lo puede ni siquiera disimular, ¿no es cierto? Está ahí. El filtro de aire en seco, yo lo puedo esconder dentro de algún lugar que me quede ahí dentro de la carrocería del tractor, ¿no es cierto? No estoy obligado a una posición. Pero fíjense, la lógica es de alguna forma similar en cuanto a que el aire entra, yo acá lo mando por una especie de helicoide que le da al aire un movimiento centrífugo. Y en definitiva, ese movimiento centrífugo termina haciendo que las partículas más grandes y más sólidas y más pesadas, digamos, el polvo de mayor tamaño, se vaya contra las paredes y decante acá en un depósito, ¿está bien? O a veces es un tetón de goma que uno aprieta y que sale el polvillo por ese tetón de goma. Y bueno, y dentro ya tiene, habitualmente, ¿qué es lo que tiene? En el interior, un filtro de aire en seco. Obviamente no va a tener un líquido, ¿no? Pero tiene, ¿qué es lo que filtra? A ver, ¿recuerdan haber Un visto algún cartón. filtro de aire en seco? ¿En qué consiste básicamente un filtro de aire en seco? Yo tengo que tener mucha superficie filtrante, ¿no? ¿Cómo consigo una gran superficie filtrante? Un cartón corrugado es. Un cartón, muy bien, un cartón corrugado, Adrián, y plegado, ¿no es cierto? Todo plegado, con esos gran cantidad de pliegues, yo lo que logro es tener en un espacio relativamente pequeño una gran superficie, ¿no es cierto? Una gran superficie filtrante. Una gran superficie filtrante, y habitualmente dentro hay lo que se llama un filtro secundario de malla, o de fieltro, que ese filtro es un filtro de seguridad, decimos. Siempre debería estar limpio ese filtro de seguridad. Si nosotros sacamos ese filtro de seguridad y lo vemos sucio, ¿qué tenemos que pensar? Si vemos sucio el filtro secundario. O sea, primero pasa por el aire va a pasar por el papel corrugado, ¿no es cierto? Va a tener un primer filtrado ahí. Luego pasa por el fieltro ese y va a tener un segundo filtrado. Pero digo, si vemos el fieltro ese, el filtro secundario, que está en la parte interna actualmente acá, sucio, ¿qué nos está indicando? Si vemos el fieltro ese sucio, Que tenemos suciedad en el motor. Que el primario ya está para cambiar. Claro, bueno, claro, sí, que el habría que cambiarlo, primario pero está por eso. roto, se ha roto el primario y ha dejado pasar aire sucio, digamos, que el filtro secundario obviamente retiene las impurezas esas antes de que pasen al motor, ¿no es cierto? Pero ya les digo, el filtro ese secundario en general debería estar limpio, uno lo debería ver limpio. Si lo ve sucio, atento porque seguramente está roto el primario. Y este primario deberíamos hacer un mantenimiento periódico.
Fíjense, acá el aire se va a meter por el papel este, va a ir girando, se va a meter por el papel ese con microporos, va a quedar la suciedad del lado externo, y va a pasar el aire limpio al aire interno, a la parte interna. Ven que tiene acá adentro una estructura metálica que lo sostiene con agujeros. El aire pasa por acá adentro, pasa el fieltro del filtro secundario y pasa por acá adentro, y ya ahí se dirige a los cilindros, ¿no? ¿Y acá qué hay? Fíjense. Dice, hay un muelle acá, conectado con los conductos de admisión. Dice, indicador del estado del filtro, algo que puede ver el tractorista en la pantalla, ¿no es cierto? En la pantalla, Tablero. en el tablero, exacto, en el tablero del tractor, ¿no? Algo que le puede indicar con distintos colores, verde, amarillo, rojo, el estado del filtro. Verde está todo bien, amarillo curado, rojo, o una señal sonora, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo que hacer mucha succión acá, se va a generar una gran succión acá, voy a vencer este muelle, y esto se va, en vez de verse verde, se va a ver rojo, se va a ver lo de acá arriba, rojo, indicándole al tractorista que le cuesta mucho chupar, sería. Hay mucha depresión, cuando chupa el pistón, evidentemente el aire que viene de la admisión no está entrando, ¿entienden? ¿Qué me está indicando en definitiva? Esto es un indicador de succión, ¿no es cierto? Cuando hay mucha succión acá, esto se vence. O me puede prender una luz directamente en el tablero, como dice Adrián. Puede ser un indicador de color, o puede ser una luz, o puede ser una alarma sonora, la bocina suena. ¿Pero qué me está indicando en definitiva? El filtro está sucio. Que el filtro está sucio. Le cuesta mucho chupar aire al conducto de admisión. Se genera, perdón, se genera una succión muy grande cuando trata de chupar aire el cilindro, ¿no? Cuando va hacia abajo en la carrera de admisión. Se genera una succión muy grande, que no es compensada por el aire que entra acá fácilmente. Evidentemente el filtro está tapado, está sucio, y tengo que ir a mantenerlo. Obviamente, si uno hiciera las cosas bien, esto no debería pasar. Si uno siguiera el mantenimiento periódico, de limpiar cada determinada cantidad de horas el filtro, no debería llegar a esta alarma. Pero bueno, puede pasar en alguna actividad que levante un poco más de polvo la labor que lo habitual, que antes de tiempo se me satura el filtro, ¿no? ¿Qué tendré que hacer con este filtro? Lo saco de acá, se sacan unas mariposas o unos elementos roscados, ¿no? Se saca el elemento filtrante este. ¿Y qué hay que hacer? A ver, ¿saben qué hay que hacer? Esto es un elemento de cartón, pero es frágil. Guarda que es frágil el asunto. No lo puedo sacudir ni golpear mucho, ¿no? A ver qué datos tiene. ¿Se puede sopletear? Se puede sopletear, muy bien. Y en general se recomienda sopletear a baja presión, o de lejos, ¿no? O con baja presión, si le puedo regular la presión con poquita cantidad de aire, ¿no? Para no dañarlo al filtro. ¿Y cómo lo sopletean al filtro? A ver, para realizar una buena limpieza. Porque ¿cómo quedaron adheridas las partículas de suciedad acá a este filtro? Entraban por acá afuera el aire y se mete por adentro el aire, ¿no? Las partículas, ¿de qué lado están del filtro? Del lado Afuera. externo, ¿no es cierto?
¿cómo debería soplar yo para sacarlas? ¿De afuera hacia adentro? De adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Debería meter por acá el compresor, digamos, el soplete, y sopletear de adentro hacia afuera, para que hagan lo contrario, el movimiento contrario que hizo el polvo cuando se depositó ahí, ¿no es cierto? Habitualmente se aconseja ir girándolo al filtro, ir golpeándolo contra una superficie blanda siempre, no con una superficie dura, una superficie blanda. La palma de la mano o la goma del tractor puede servir también como elemento, digamos, donde uno vaya golpeando el filtro, o la carcasa del filtro para que se vaya desprendiendo el polvo. Y después, ¿qué habría que hacer? Por último, antes de colocarlo de vuelta, ¿qué habría que hacer con ese filtro primario? Habría que revisarlo externamente. ¿Y cómo podemos revisarlo para ver si está dañado y demás? ¿Tiene idea cómo se hace? ¿A trasluz puede ser? Muy bien. Se coloca una lamparita, como dice Adrián, por acá adentro, y en un lugar en lo posible oscuro. Se lo mira, se lo va rotando y se lo mira. Se visualiza sin que no haya ninguna grieta, nada, ¿no? Donde vemos la menor rotura, hay que cambiarlo al filtro, ¿no? No hay que dudar en eso. Recuerden, una falta de limpieza del aire en la admisión lleva a un desgaste del motor acelerado y a una pérdida de potencia en primera instancia y una reparación que es muy costosa. Así que acá no tenemos que escatimar nunca en cambiar filtros si es necesario, en el mantenimiento, ya les digo. Acá hay un videito para terminar de comprender todo esto que vimos, que muestra un poquito todo el asunto. No recuerdo si muestra algo de mantenimiento, pero está interesante. Es comercial el video, obviamente, pero bueno, me pareció lindo para verlo. A ver si sale. Ahí está. Ah, pero yo no compartí el... Espérenme un cachito. Vamos a hacer compartir el audio. No lo hice cuando... Hoy acá. Hola, Virginia, no te había visto. Esto era ahí y compartir el audio. Ahí está. A ver, quedé en el diferencial acá. ¿Por qué quedé en el diferencial? Vamos a volver al filtro. A ver si puedo volver rápido. Filtro. Acá me fui. Acá estamos. Bueno, a ver, arrancamos acá. Me dice si lo escucha. El filtro de aire cumple una función esencial en la prolongación de la vida útil del motor. El único modo de garantizar el máximo rendimiento al tiempo que se protege el motor es mediante un filtro de aire original AGCO. Otros filtros no originales con frecuencia suelen tener un diseño deficiente o resultar claramente ineficaces y potencialmente dañinos para el motor. El aire de admisión de un motor contiene una serie de partículas de distintos... Lo están escuchando, ¿no? O me dicen cualquier cosa. ¿Se ve muy cortado el video? ¿Lo escuchan cortado? No, escuchar se escucha bien, por ahí se ve un poquito cortado. Se ve un poquito cortado, sí, pasa. Bueno, después igual ahí, fíjense, les dejo el nombre con el cual lo encuentran en el video en internet. En la presentación va a estar. Les tengo que actualizar la presentación que les colgué ahí, porque no es esta última. Formas y dimensiones en forma de suciedad, polvo, arena o residuos de goma de neumáticos. La función del filtro de aire es impedir que dichas impurezas lleguen al interior del motor, y esto es precisamente lo que los filtros originales AGCO garantizan mediante un perfecto encaje y cierre hermético desde el primer momento. De este modo, después de pasar por el caudalímetro, donde se mide su masa, el aire limpio fluye hasta llegar al motor. La precisión al medir el flujo de aire resulta fundamental para regular la proporción correcta de aire-combustible y obtener una eficiencia del motor y del combustible óptima.
Todos los filtros de aire tienen una vida útil limitada, incluidos los filtros originales ACCO, fabricados con los mejores materiales y diseño de alta calidad. Las partículas de suciedad van depositándose tras cada hora de trabajo y cuando el filtro alcanza su capacidad máxima de absorción, el flujo de aire se limita y el rendimiento se reduce. Por ello, es importante sustituir. Bueno, ahí dice, cuando se empieza a ensuciar el filtro, entonces empieza a caer la potencia del motor, ¿no? Se empieza a quedar sin fuerza. Entra menos aire, es como que entrase menos combustible también, ¿no? En definitiva, cae la potencia y bueno, marcaría, les decíamos en el tablero, esa caída, esa falta de aire. El filtro con regularidad, ya que el aire limpio es sinónimo de rendimiento óptimo y máxima eficiencia de combustible. Aunque los filtros no originales y más económicos puedan tener un aspecto similar, en realidad no son lo mismo. Muchos de ellos están fabricados con especificaciones distintas y tienen juntas de sellado demasiado rígidas o demasiado elásticas que no permiten el cierre hermético de la carcasa, lo que provoca que el aire sucio entre directamente al motor. Además, el excesivo grosor del elemento filtrante puede permitir el paso de las partículas más finas y su posterior deposición en el caudalímetro, dando lugar a mediciones erróneas y mezclas de aire combustible incorrectas, que tendrán como resultado una disminución en el rendimiento del motor y un aumento en el consumo de combustible. Por otra parte, si las partículas de polvo llegan a los pistones, pueden causar unas marcas a través de las cuales escapa el aire durante la compresión, con su correspondiente efecto negativo sobre el rendimiento del motor y el consumo de combustible. A fin de garantizar un completo rendimiento, menor tiempo de inactividad y mayor eficiencia en el combustible, es fundamental insistir en la necesidad de instalar filtros originales ACCO, que permiten un perfecto encaje y cierre hermético desde el primer momento, y garantizan que su maquinaria cuente con las piezas de mayor calidad en el mercado, por lo que resulta una excelente inversión. Bueno, es un video comercial, claramente, pero bueno, está bueno porque habla un poquito de todo lo que pasa, ¿no? Cuando uno no presta atención a todas estas cosas, bueno, no son cosas menores, no son cosas a no prestarle atención. El filtro. ¿Les parece que hagamos un pequeño recreíto ahora? Vamos cerca de una hora ya. Hacemos unos 10 minutitos, calentamos el agua y continuamos, ¿les parece? Dale, buenísimo. Ok. Miren, dentro del sistema de alimentación de aire, cabe mencionar el tema de tractores que tengan motores sobrealimentados, es decir, motores con turbo, habitualmente. El turbo. Turbocompresor, ¿no? El turbocompresor, no sé si han visto o recuerdan cuál es el principio. Básicamente, hay una turbina que está conectada con los gases de escape, que recibe el movimiento de los gases de escape y que la hace girar. El mismo flujo de los gases de escape hace girar esta turbina. Está conectada, a su vez, con una turbina que está en el conducto de admisión, en el múltiple de admisión. ¿Y esto qué nos permite, en definitiva? Aprovechar la salida de los gases de escape para tratar de meter aire a presión en la admisión en el cilindro, ¿no? Es decir, mejorar, en definitiva, la entrada de aire en el motor, ¿no? Aprovechando la energía de los gases de escape. Esto se llama turbocompresor. Se usa mucho en los tractores para aumentar la potencia de los motores, fundamentalmente, o para aumentar también la elasticidad, la reserva de par de los motores. Pero básicamente, nada, se consigue un mejor llenado del cilindro, una combustión mayor y nada, una mayor potencia en los motores habitualmente. ¿Alguna precaución con los motores con turbo? Algunos de los turbos tienen lo que se llama también un post-enfriado, porque cuando yo comprimo el aire en la admisión, se levanta la temperatura, ¿no? Al comprimir el aire, vieron que yo comprimo el aire y se eleva la temperatura del aire. Y eso le hace perder densidad al aire. Y eso haría que, en
entrar a menos cantidad de aire. Entonces, a veces, aparte del turbo, está lo que se llama un post-enfriado. O ¿Qué sea, es el intercooler? ¿Eso? ¿El también famoso se le dice, intercooler? exacto, comercialmente se le dice intercooler muchas veces, pero es un enfriador de aire básicamente. O sea, fíjense, el aire que sale de acá del turbo, una vez que fue comprimido por el turbo, se calentó, decimos, este aire, por ese efecto de comprimirlo, el aire se calienta, y bueno, ¿qué hago? Lo enfrío un poco y aumento aún más la densidad del aire. O sea, meto más aire y más denso además. Por eso logro también aumentar la cantidad de energía que le puedo sacar al motor, la potencia en definitiva, y muchas veces los fabricantes de tractores y motores agrícolas lo utilizan para, con un mismo motor, tener distintas gamas de potencia de distintos motores, ¿no? O sea, te entrego un motor aspirado, digamos, sin turbo, sin intercooler. Bueno, tiene 100 caballos. Le agrego turbo, bueno, es el mismo motor con turbo, son 115 caballos. Le agrego turbo e intercooler y es el mismo motor que te da 130 caballos, ¿entiendes? Entonces los tipos generan distintas gamas de potencias poniéndole pequeños accesorios al motor, sin variar, digamos, la matricería que sería del motor, que es lo más costoso de modificar, ¿no? Modificar la cilindrada, o modificar los otros parámetros del motor. Eh, Termo, sí, ¿te puedo hacer una consulta? sí. O sea, ¿hay turbos que no sean intercooler? O sea, el turbo Sí, pueden 10 encontrar turbo solo, digamos, sin post-enfriado. Pueden y encontrar, ahí, sí. y ahí O sea, entraría. obviamente va a mejorar la potencia respecto a un motor aspirado, ¿entendés? Pero no va a ser tan potente como un motor que tiene turbo y tiene post-enfriado, porque el que tiene post-enfriado obviamente va a meter más aire y le va a sacar más el jugo a ese combustible quemado, ¿entendés? Perfecto, A gracias. medida, o sea, por eso te decía, un motor aspirado capaz que tiene 100 caballos. El mismo motor con turbo le puede sacar 115. Y el mismo motor con turbo y post enfriado, 130. Entonces yo te doy, con un mismo motor, con el mismo bloque, con el mismo culata, árbol de leva, todo lo mismo es. Le sueldo ahí en la admisión, entre el colector de admisión y el colector de escape del turbo. Bueno, ya tengo dos motores, haciendo una pequeña modificación muy simple. Y le meto además un post enfriado, que es algo muy simple también, no es nada complicado. Bueno, y te lo llevo a ese motor de 115 a 130 caballos. Y además muchas veces lo sacan para ustedes, no es lo mismo un caballo en el motor que un caballo en el motor de un tractor, ¿no es cierto? Tradicionalmente los tractores agrícolas se venden por la potencia, ¿no es cierto? Uno los paga en función de la potencia que tienen. Eh, Tradicionalmente el valor del caballo en un puesto en un tractor agrícola ha rondado entre los 300, 400, 500 dólares. Entonces, y un turbo es algo que puede valer eso. Un mecanismo turbo, digamos, cuando uno lo compra en cantidad, como lo puede comprar un fabricante de motores, de tractores, te puede estar saliendo en el orden de 300, 400 dólares un turbo. Pero con ese turbo puesto en un motor de 100 caballos, usted le saca 15 caballos extra al motor, ¿entienden? Lo multiplican por 15 a ese valor. Decimos siempre, es una forma de, de conseguir más potencia y más valor en un mismo tractor y en un mismo motor, ¿entienden? Y en ¿Un cuanto al problema le consumo de ven? combustible, El consumo de combustible, ¿qué hace con el consumo de combustible? El mismo motor, digamos. ¿Qué les parece? Va a aumentar. Al No, tendría contrario, que se ser más reduce. eficiente, Es más justamente. eficiente, exacto. Lo quema mejor al combustible, ¿entienden? Está entrando Lo más hace aire. más Está bien. eficiente. Sería el consumo específico, los gramos producidos por cada caballo de vapor generado, se te reducen. En la medida que aumenta el rendimiento del motor, porque el turbo lo que hace es eso precisamente, aumentar el rendimiento del motor, ¿no? Sacarle más caballos con la misma energía que vos le metés, con el mismo combustible, te genera
más trabajo. ¿Alguna desventaja le ven al turbo? Ustedes le hacen hacer más trabajo al motor. El motor, Vale. como toda máquina, digamos, está pensado y tiene una durabilidad en función como las lamparitas, ¿no? En función de una vida útil, de una potencia generada, ¿no? El motor lo mismo. Una vez que entrega una determinada cantidad de trabajo, bueno, ya empieza a ser necesario una rectificación, capaz, ¿no? ¿Qué les parece? Un motor con turbo. Yo lo obligo a hacer más trabajo, lo someto a más energía, ¿no? Me da más potencia. ¿Cómo será la vida útil de ese motor respecto a un motor que no tiene turbo? Mucho menor. Y claro, y claro, me, me va a dar el mismo trabajo en menos tiempo sería, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo, todo el trabajo que me da de su vida útil me lo va a dar en menos tiempo. La rectificación va a tener que llegar antes en un motor con turbo. O, o la reparación grande. Una cosa que veíamos acá interesante es el tema de engrase. El turbo ese gira sobre un cojinete, es decir, no es algo que está movido por una correa, una cadena, ¿no? Gira sobre un cojinete que recibe la fuente principal de la lubricación del motor. Cuando tengo un motor con turbo, la bomba priorita mandar rápidamente lubricación a ese turbo, a ese cojinete. ¿Por qué les parece que esto será así? A ver, ¿tienen idea? ¿Cuánto gira el motor de un tractor, más o menos? Las vueltas que da por minuto el motor de un tractor. Casas más, casas menos, se pueden equivocar. 2000 Motor, vueltas. ¿cuánto? 2000. 2000 vueltas, sí, muy bien. 2000 vueltas es un régimen habitual en un motor agrícola, un tractor agrícola. 2000 vueltas por minuto. ¿El turbo tiene idea cuánto gira? ¿Cuántas vueltas por minuto da cuando está trabajando? Muchísimas más, seguramente. Pero no tengo ni idea. ¿Por cuánto te animás a multiplicarlo las vueltas del motor para ver las vueltas del turbo? ¿Por 2? ¿Girará 4000 vueltas el turbo? No, por más. Por 5. A 10.000 dirías, a 10.000 vueltas. ¿Sabés que los turbos en general andan entre los 80 y 100.000 vueltas por minuto? Las bombas esas, las bombitas, giran 80 a 100.000 vueltas por minuto. Por eso es importantísimo, digamos, que siempre esté muy bien lubricado. Por eso las bombas prioritan lubricar siempre el turbo. Mandan el caudal principal de la bomba a pasar por acá, por este lugar. Que no se quede sin aceite eso, porque imagínense, algo girando a 100.000 vueltas por minuto se queda sin lubricación. La rotura viene rápido. Entonces, ¿qué precaución tengo que tener en los tractores que tienen turbo? Hay dos precauciones principales que se aconsejan, digamos, a los tractoristas. Habría que, nosotros como, digamos, como técnicos que asesoramos gente, digamos, tendríamos que ponerlos, sobre todo si no tienen mucha experiencia en el manejo con tractores, sobre todo motores que tienen turbo y demás. ¿Qué precaución le tenemos que dar, les parece, cuando el motor tiene turbo? Hay dos precauciones principales. ¿Cuándo puede ser Controlar el aceite. bueno, controlar el aceite, obviamente, el sistema de lubricación, controlar el nivel de aceite, los filtros de aceite, obviamente. Pero, ¿qué pasará, digamos, en las instancias de arranque y de parada del motor? ¿Qué consejo deberían darle ustedes al tractorista? ¿Qué les Primero no parece? acelerarlo demasiado, ¿no? No pasarlo de vuelta porque va a activar el turbo. Y después Exacto, de usar el tractor, lo dejas un tiempo en marcha para que se enfríe, calculo. exacto. Lo que dice Adrián es importantísimo, digamos. No someter al motor a aceleraciones muy importantes
ni cuándo lo arranco, ni cuándo lo voy a apagar. Porque de hecho se escucha el turbo, que uno, digamos, apaga el motor y escucha el zumbido del turbo, que como está a 100.000 vueltas, digamos, hasta que se detiene, tarda un poquito, ¿no es cierto? Entonces, evitar, digamos, que el turbo siga girando mucho tiempo. Imagínense que cuando yo apago el motor, ¿qué pasó con el motor? Lo apagué y ¿qué corté de alguna forma? Es importante, yo les decía acá en el turbo. El circuito hidráulico. O sea, Claro, el circuito de lubricación se cortó también, ¿no? La bomba dejó de mandar aceite, dejó de lubricar. Y ese turbo sigue girando rápido, sin lubricación, la posibilidad de una rotura, digamos, de que se carbonice el aceite que está ahí en el cojinete ese, es muy importante. Entonces, precaución, no acelerar el motor, digamos. Ni cuando lo prendo, no acelerarlo en demasía, ni cuando lo prendo, ni cuando lo apago. Vieron que cuando lo apagan, a veces los tractoristas tienen la maña, le pegan 2 aceleraditas al motor y ahí lo estrangulan, lo apagan. Y es una costumbre, digamos, no tiene una lógica, digamos. Muchas veces uno le pregunta, ¿por qué haces eso? Y para dejar lleno el carburador, responde alguno, cuando los motores diésel no tienen carburador, ¿no es cierto? Pero es una costumbre que tienen pegarle un par de aceleraditas antes de apagarlo. En un motor con turbo, más allá de que no es necesario eso hacerlo, y que es altamente no recomendable, en un motor con turbo es mucho menos recomendable hacerlo, ¿entiendes? Porque van a dejar el turbo acelerado al máximo durante mucho más tiempo sin lubricación. Y cuando lo prenden, ¿puede haber alguna situación en que tiendan a acelerarlo ustedes al motor? Porque cuando lo prenden también, ¿no? Desde que la bomba chupa aceite y lo impulsa, digamos, por todo el circuito y hasta que el aceite llega al turbo, va a haber un retraso, ¿no es cierto? Una demora. Entonces ahí también sería bueno que yo no lo acelere mucho al motor, ¿no es cierto? Que vaya lo más lento posible para que la lubricación llegue en algún momento y el turbo no esté girando a alta velocidad sin lubricación. Pero digo, se da muchas veces que cuando lo arrancan al motor, tienden a acelerarlo rápido. ¿En qué situación puede darse eso? A ver, seguramente les ha pasado a ustedes. Capaz que no en un tractor, puede ser en un tractor, puede ser en un auto también. Cuando está frío, digamos. Cuando le cuesta arrancar, ¿vieron? Que le cuesta arrancar, y uno cuando ve que arranca, lo primero que hace es mandarle el acelerador para que no se le ocurra apagarse, ¿no? Bueno, en un motor con turbo sería muy importante, bueno, acelerarlo un poquito, pero poquito. No mandarle la aceleración al mango, porque vamos a poner al motor a muy alto régimen y al turbo a muy alto régimen sin lubricación, ¿entienden? Así que, tanto cuando lo prendo al motor como cuando lo apago, tener la precaución de no generarle grandes aceleraciones, dejarlo, como decía Adrián, en lo posible un tiempito regulando, un tiempito largo regulando, que se enfríe todo, y ahí sí apagarlo. Bueno, creo que venía un videíto de un turbo. Muchas veces tienen lo que se llama una válvula de alivio los turbos, para que muchas veces la presión importante que se genera la presión, a veces se genera una sobrepresión muy importante en la admisión que frena la turbina de admisión y frena también la turbina de escape. Entonces, habitualmente hay una válvula de alivio cuando pasa eso para que esa sobrepresión deje de impulsar, digamos, aceite en la admisión. Se regula de alguna forma la cantidad de aire que impulsa la turbina de escape. Cuando se tiende a frenar la turbina, bueno, se escapa el aire del escape por un conducto aliviador y no seguimos impulsando
y tratando de meter más aire a presión. Este es un video de un turbo que muestra las partes, siempre está, uno debería buscar entre el conducto de admisión y el conducto de escape. El múltiple de admisión, múltiple de escape. Están dos turbinas, una que va a recibir el impulso de los gases de escape y otra que va a mover el aire de la admisión. Esa es la turbina de escape, un color rojizo. Sale a 900 grados. Pone colorado realmente el turbo. Cuando está girando, cuando está trabajando. Del otro lado está la turbina. Acá hay un eje que une ambas turbinas. Bueno, este está zarpado de vuelta, 240.000 vueltas. O sea, yo les dije en motores agrícolas, esta capaz de ser un motor de un auto, ¿no? 240.000 RPM, ¿no? O sea, gira el turbo a ese régimen. En general les decía yo, en los motores de los tractores agrícolas, los turbos están en 80, 100.000 vueltas por minuto. Igual es una huevada, una guasada de vueltas, ¿no? Como para que ese eje gire sin lubricación, por eso les digo. Atento al arranque y a la parada. Ahí está el aire de la admisión. No me acuerdo si mostraba el intercooler ahora. Efecto de esta compresión, el aire se calienta, 200 grados, ahí está el intercooler, ¿ves? Entre el turbo y el cilindro pasa el aire por el intercooler, se enfría y consigo meter más masa de aire, el aire más denso, digamos, ¿no? Cuando lo enfrío, lo aumento la densidad, digamos, y puedo meter más aire en el mismo cilindro. Bueno, acá habla de la lubricación, la importancia de la lubricación de este eje. Muy importante que eso esté lubricado cuando está trabajando. Bueno, un videíto. Este no les puse el nombre del video, pero creo que era cómo funciona un turbo o algo así. Lo había bajado de internet también. Hay muchos videos de cómo funciona un turbo en internet, interesantes. Pero bueno, sepan eso. Precauciones en el manejo, bueno, no tener el motor muy acelerado, ni cuando lo arranco, ni cuando lo paro. Dentro de alimentación de combustible, vamos a hablar un poquito del depósito. Tienen todo un circuito acá, en el libro que les pasé de Hernán Latares, tienen toda una descripción de los distintos componentes de un circuito de alimentación de combustible. Tienen un depósito, una pequeña bomba de alimentación que genera una presión para que el combustible del depósito llegue hasta la bomba principal, que es la bomba inyectora, ¿no? Entre la bomba de alimentación y la bomba inyectora habitualmente hay dos filtros de combustible, filtros de gasoil, que van a trabajar habitualmente en serie. Es decir, primero pasa el gasoil por uno de los filtros y después el gasoil filtrado, que sale del primer filtro, pasa por un segundo filtro. Se filtra dos veces. Obviamente, ¿cuál de estos filtros se ensuciará primero? El primero.
Claro, el primero es el que se ensucia más rápidamente. ¿Eh? Y habitualmente acá hay una lógica de recambio que dice, bueno, cada 2 veces que cambias el primero, cambia el segundo. ¿Eh? O a Tengo veces, o a veces se rota, se saca el primero y se coloca en el lugar del primero el segundo, y en el lugar del segundo se coloca uno nuevo. ¿Eh? Pero claramente este es el que va a retener la mayor cantidad de suciedad. Una consideración que les damos siempre, les decimos, compran un tractor usado, ¿eh? No es un mal consejo cambiar todos los filtros del tractor, ¿eh? Sobre todo los filtros que vienen así sellados, que un filtro de aire uno lo puede abrir, hacerle un mantenimiento, revisarlo, demás. Los filtros de combustible, los filtros de aceite, demás son sellados, uno no puede hacer un mantenimiento, sino más bien un recambio. Ante la duda es conveniente cambiarlos. ¿Eh? Bueno, cuando cambie los filtros, ¿qué pasará? Los motores dicen. Alguna precaución. Después de los filtros viene la bomba inyectora. Después de la bomba inyectora va el gasoil hacia los inyectores, y esos inyectores incorporan el combustible, el gasoil, en la cámara de combustión, ¿no? Hay todo un circuito de los inyectores hacia el depósito, un retorno. ¿Eh? Pero digo, cuando cambio los filtros, ¿qué precaución tengo que tener? ¿Qué voy a tener que hacer en un motor diésel? que no chupe aire. Que no chupe aire, pero además es muy, muy probable que por más que yo trate de que no chupe aire, ¿qué va a pasar cuando cambio los filtros? Es muy probable que algo de aire entre, ¿no? Está bien lo que vos decís. ¿Eh? ¿Qué voy a tener que hacer seguramente cuando cambio filtro? ¿Qué es lo mismo que tengo que hacer cuando me quedo sin gasoil, ¿no? Se purga. Se Purgar. purga, ¿eh? Se purga, el sistema de alimentación de combustible se debe purgar. Habitualmente hay una palanquita acá en la bomba de alimentación que me ayuda a ir purgando, ir sacando, purgar es sacar el aire, ¿no? Que queda en el circuito. ¿Eh? Se aflojan tornillitos de los filtros, se mueve la palanquita hasta que por ese primer filtro ya deja de salir aire y empieza a salir solo gasoil. Ahí se ajusta, se hace lo propio con el segundo filtro, y así hasta llegar a la bomba inyectora. Después de la bomba inyectora en adelante, bueno, ya es circuito de alta presión, ya no lo puedo manejar con esta palanquita, tengo que ir actuando sobre los inyectores y demás. Pero bueno, hay todo un sistema de purgado, ¿no? ¿Y la trampa de agua? ¿Dónde iría? Sí, habitualmente en la bomba de alimentación hay una trampa de agua, Adrián, que uno cada tanto tiene que sacarla, hacer el mantenimiento ahí, y de este vasito sacar el agua. ¿Eh? Sí, es cierto, hay una trampa de agua muchas veces acá en lo que es la bomba de alimentación. ¿Alguna recomendación respecto al depósito de combustible? A ver. Nosotros cada tanto vamos a reponer el combustible en el depósito, ¿no? En el tanque. ¿Qué aconsejarían de la reposición? ¿Qué le dirían al tractorista? ¿Cuándo conviene llenar el depósito? ¿Qué es lo más común que hagan los tractoristas? ¿Cuándo llenan el depósito, les parece? Lo más común es cuando empieza la jornada, pero creo que lo ideal sería al terminar la jornada llenar el tanque. Está muy bien lo que decís. Lo más común es que cuando llegan, tiran el tractor adentro llegan cansados, ¿no? Tiran el tractor adentro del galpón y bueno, se van a las casas. Y bueno, al otro día se encargan de llenar el depósito. Pero es una macana eso, ¿no? ¿Cuál es la macana de llenarlo de mañana al depósito? Que sale, se removió todo y ya lo empiezan a usar. Claro, cuando ustedes llenan el depósito a la mañana, remueven
si el depósito, sobre todo si el depósito quedó relativamente vacío, ¿no? El día anterior, acá en el fondo se van depositando los sedimentos, ¿no es cierto? El depósito me sirve para, como un primer filtro, o un primer lugar de deposición de las grandes partículas, impurezas que puede traer el gasoil, ¿no es cierto? Se van depositando en el fondo. Si yo lo lleno a la mañana, bueno, cuando lo lleno, revuelvo todo esto. Si yo lo lleno a la noche, también voy a revolver todo. Pero ¿cuál es el negocio de llenarlo a la noche? Revuelvo todo, pero La mugre decanta. la mugre le doy tiempo a que decante toda la noche, ¿entiendes? Y Cuando además salgo se disminuye la condensación, ¿no? Porque esa humedad calculo que debe condensar y puede contaminar el combustible, ¿no? ¿Están de acuerdo con lo que dice Adrián? Dejo el depósito lleno. Ahí en la imagen se ve, ¿no? De lo que habla Hernán Latares acá en el libro. Si yo dejo el depósito vacío, dejo mucho aire en el interior del depósito, ¿no? Y el aire, como ustedes saben, una parte de humedad tiene siempre, un poco de agua tiene. A la noche, cuando se enfría el aire ese, la humedad esa condensa y se mete en el gasoil. En la medida que yo lo dejo lleno al depósito, dejo menos aire y dejo menos agua en el interior también del depósito, ¿entienden? Voy a tener mucha menos probabilidad de contaminación del gasoil con agua. Recuerden que el agua es un contaminante importante, ¿no? Y bueno, y en consecuencia aumento la vida útil de la trampa de agua y todo lo demás, y contamino mucho menos el asunto. Entonces, consejo siempre dejar el depósito lleno en lo posible a la noche. De esa manera voy a controlar que las impurezas decanten, darle tiempo a que decanten, y nada, en definitiva, voy a hacer que se contamine también menos con agua. Bueno. Nada, acá tienen alguna imagen de la bomba de alimentación, de émbolo o de leva, pero bueno, en definitiva, acá esta palanquita de accionamiento a mano es la que yo les decía que uno va a mover, cuando va a bombear de ahí a mano cuando le haya entrado aire al circuito, ¿no? Cuando yo me quedé sin gasoil, o cuando cambié los filtros, que inevitablemente le va a haber entrado aire al circuito, lo tengo que purgar al circuito, sacarle el aire que le queda. Y bueno, obviamente lo voy a tener que hacer, me voy a tener que ayudar con esa palanquita y ir aflojando filtros. Ahí está, ¿ven? Tornillo de purga, les decía, en la parte superior del filtro habitualmente hay un tornillito que uno cuando va a purgar afloja este tornillito y le da la palanca. El aire va a ir para la parte superior, y bueno, yo le doy a la palanquita esa hasta que veo que por este tornillito que está aflojado sale solo gasoil, deja de burbujear, digamos. Cuando deja de burbujear y sale solo gasoil, bueno, ya está purgado hasta ahí, lo ajusto. Digo con el filtro siguiente o sigo hasta la bomba inyectora. Sí. Bueno, a ver, ay, perdón. Acá el sistema de lubricación, encontré un videito muy interesante de un argentino. Está lindo porque está en argentino, no solo está en español, sino que está en argentino. Toma el desafío de explicar un sistema de lubricación en un tiempo récord. Dice, ahora lo van a escuchar, un aparato. Pero bueno, básicamente acá lo mismo. Lo que voy a tener que hacer es controlar el nivel de los líquidos, de aceite, ¿no? Hacer el recambio de los filtros cada determinado tiempo, en función de lo que me indica el fabricante en el manual, o cada determinadas horas, básicamente. Cambiar el filtro y cambiar el aceite, como cuando uno lo hace con el auto, ¿no? Lo mismo. Bueno, tengo todo un circuito de aceite, que tengo distintos gráficos acá que muestran por dónde va el aceite.
¿Qué es lo que, qué es lo que hace el aceite en definitiva? A ver. Lubrica y enfría o no. Muy bien, el tipo este dice eso. En general nosotros decimos que enfriar en realidad enfría el sistema de enfriamiento, digamos. La principal función del sistema de lubricación es, como su nombre lo indica, lubricar. Entre las partes mecánicas que están en movimiento, qué sé yo, la leva y la biela y la manivela del cigüeñal, ¿no? O la leva y el perno del pistón, ¿no? Son partes que están rozando permanentemente, metálicas. Entre el pistón y el cilindro, ¿no? Hay una carrera permanentemente hacia arriba y hacia abajo. Eso sin lubricación, el roce sería enorme, ¿no es cierto? Sería muy grande. Necesito sobre todo lubricar. El tipo este en el video dice que también algo enfría, algo ayuda en el enfriamiento. Nosotros en general tratamos de separar el asunto. Pero bueno, uno acá tiene que hacer, tiene que lubricar un conjunto de cosas, las levas, ya les decía, los apoyos del cigüeñal que está girando en el bloque del motor, ¿no es cierto? Cigüeñal. Acá está la biela agarrada por una parte al pistón y por otra parte a la manivela del cigüeñal, ¿no es cierto? Bueno, el cigüeñal está apoyado en el bloque, obviamente ahí también tiene que llegar la lubricación, y tiene que llegar la lubricación también al árbol de levas, ¿no? Que las levas tienen que ir bajando y subiendo periódicamente, y esto tiene que estar todo lubricado. Tiene que ir lubricación también, obviamente, al turbo, si lo hubiese. Voy a tener siempre una varilla, me va a indicar el nivel de aceite, tengo que controlar que ese nivel esté en el nivel adecuado, ¿no? Y tengo que ir controlando también la presión del aceite. Siempre voy a tener un manómetro que me va a indicar que la presión está en el orden adecuado. Bueno, hay todo un conjunto de elementos que van a salpicar el aceite para que todo se lubrique de la mejor manera posible. Elementos que, como dice ahí, cucharean el aceite y lo salpican para arriba, o elementos que lo proyectan de alguna forma sobre las paredes del pistón para asegurar la lubricación ahí, ¿no? Acá tenemos otros dibujos, hay toda una conducción del aceite por múltiples canales, digamos. Y este es el videito que les contaba. A ver, vamos a verlo. Les decía, está en argentino, está simpático. A mí me gustó, aparte de ser lindo visualmente, está lindo el audio. Hay tres elementos que no pueden fallar en el motor de un vehículo: aire limpio, combustible limpio y aceite limpio. Vamos a tratar de bajar nuestros propios tiempos y explicarle en tiempo récord, en detalle, cómo funciona un circuito de lubricación. Fíjese, un motor, en este caso monocilíndrico, con su pistón, su biela, su cigüeñal, su cárter, su chupador de aceite, su cárter lleno de aceite, con su bomba de aceite que, si el aceite está suficientemente caliente, lo va a derivar a través de un radiador de aceite para bajar la temperatura, cosa que puede llegar a ser necesaria. Usted sabe que el aceite aguanta hasta cierta temperatura, después empieza a perder rápidamente sus propiedades. Bueno, va a ir a parar de ese radiador de aceite, va a ir a parar a un filtro de aceite. Ese filtro de aceite se va a ocupar de retener las partículas que podrían de alguna manera dañar al motor. A ver, ensuciando por un lado partículas de carbón, rayando por el otro, pueden ser partículas metálicas o partículas en suspensión de polvo atmosférico que por alguna razón llegaron al aceite. Bueno, se va a ocupar de retenerlas y de mantener el aceite suficientemente limpio para que pueda cumplir su función de lubricante, ¿de acuerdo?
para su tranquilidad, el filtro tiene un sistema que si por alguna razón el filtro se llegase a saturar, deja pasar igual aceite para que el motor no se funda, pero cuidado, el aceite que empieza a pasar ya no es aceite filtrado, es aceite sucio. Asegurado el pasaje del lubricante a través del filtro, de ese lubricante va a ir a parar a las galerías de lubricación que van a tener diferentes destinos. Uno de los principales es justamente a los cojinetes. Los cojinetes son donde están apoyados el cigüeñal para que pueda girar y donde están apoyadas las bielas también para que puedan girar. También va a lubricar si existen rodamientos, rulemanes, dicho en castellano. ¿Cómo es el fenómeno de lubricación en los cojinetes? Es interesante, a través de una cosa que se llama cuña hidrodinámica, que es cuando dos superficies se mueven una relativa a otra y hay algún líquido en el medio, tienden a flotar uno sobre la otra. Para que le quede claro, el lubricante no lubrica por la presión del lubricante, que es la que hace que entre de prepo el aceite, no. Lubrica justamente en función de esa cuña hidrodinámica porque son dos metales que se están moviendo. Si no, las presiones tendrían que ser increíbles para que logre lubricar. Bueno, una vez que ingresó al cigüeñal, aparte de lubricar para que los cojinetes funcionen como corresponden, va a cumplir una de las funciones más importantes que tiene el aceite, que es la de enfriar. Les recuerdo que el aceite tiene dos funciones, lubricar y refrigerar, ¿correcto? En el caso de los motores diésel, en muchos casos hay un conducto que le inyecta directamente al pistón. En otro caso va por dentro de la biela y se ocupa de enfriar el pistón y el perno. Y en los motores del tipo nafteros, a través de unas ranuras que suelen estar en las bielas, en la zona de los cojinetes, se ocupan de inyectar también lubricante hacia arriba de nuevo para poder enfriar al pistón, ¿correcto? Bajar la temperatura. De nuevo, está enfriando y además está lubricando. Todo ese aceite de alguna manera que se quiere ir hacia arriba hay que eliminarlo porque si no termina en la cámara de combustión. Bueno, hay un aro que se llama el aro rasca aceite, que es el que se ocupa de controlar que ese aceite no vaya en exceso para arriba, y hay otros dos aros arriba que se le dicen dos aros de compresión. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Uno, el primero sí es de compresión, el segundo es un aro también de control de aceite. También el aceite va a ir a parar a donde están los sistemas de levas y los sistemas de válvulas. De nuevo, para enfriar el resorte, por ejemplo, que está sumamente exigido, y para lubricar todo el sistema de levas. Ese aceite de allá arriba va a través de conductos a retornar al cárter y vamos a seguir el ciclo. Fíjese cómo va circulando y cómo, de una manera creo que récord, traté de explicarle cómo funciona un circuito de lubricación. Bueno, es simpático. Es un señor grande ya. Pero, bueno, qué sé yo, me pareció que estaba interesante y mostraba, como decía él, en un tiempo récord cómo funciona un sistema de lubricación. Creo que si tienen alumnos y demás, está lindo este videito como para... Muchas veces en un video, ¿no? Se muestra lo que uno quiere mostrar en fotos, con estos videos de animación y demás, se puede entender más fácil, muchas cosas complejas por ahí, ¿no? Que requieren una descripción. Nosotros tradicionalmente, yo tengo cerca de 50, cuando estudiaba, miraba una foto en blanco y negro y había toda una descripción de cómo funcionaba algo, ¿no? Y uno se tenía que imaginar cómo eran las cosas. Esto de los videos, de las animaciones y demás, yo creo que para entender estas cosas complejas, mecánicas y demás, son muy interesantes. Sí, además, puedo agregar algo que a mí me sí, pasa. En la escuela, por ejemplo, no tenemos partes de motores, capaz. O las que había las han tirado. Entonces, con el tema audiovisual y eso, la realidad es que podés suplir eso. A veces tampoco tenés una compu para mostrarle los videos a los chicos, pero bueno, los profes siempre estamos haciendo ahí malabares, ¿no? Pero digo, estas cosas, y más hoy justamente en la cuarentena, todo este tipo de material no vino bárbaro. Sí, está muy bien lo que decís, Leandro, pero y además, imagínate que vos tenés el tractor, ¿no? Y tenés el motor, pero lo ves de afuera, digamos, ¿no? Lo que pasa, ¿no es cierto? Lo que pasa adentro sigue siendo parte de la imaginación. Nosotros en la Facultad de Agronomía tenemos unos motores de tractores relativamente viejos, cortados, entonces uno puede ver, digamos, cómo es el motor adentro, ¿no? Pero digo, estas animaciones te permiten inclusive ver dentro, qué es lo que pasa adentro, ¿no es cierto?
Es realmente interesante, son recursos muy valiosos. Así que bueno. ¿Qué les iba a decir? Bueno, vamos a ver un poquito de refrigeración. De refrigeración tengo algunas imágenes nomás. La importancia de la refrigeración. Obviamente, ¿cómo es la refrigeración de los motores de los tractores? A ver. ¿Qué se utiliza? ¿Qué saben de que se utilice? A ver. El aire. Hay aire o agua, ¿no? Exacto, lo que dice ahí Marcial, creo. Hay básicamente dos sistemas de refrigeración, ¿no? A aire o agua, ¿no? Deus tradicionalmente usó motores refrigerados a aire, ¿no? Una corriente de aire que pasa por los cilindros, digamos, que tienen una especie de aletas para aumentar su superficie de intercambio de calor, y esa corriente de aire, que es conducida, digamos, por una especie de cono, ¿no? Va enfriando todos los cilindros. Esa es una, y la otra es a través de el motor refrigerado a agua, digamos, todos conductos de agua, y hay una bomba de agua, digamos, que hace circular esa agua por el motor, y que en algún momento la pasa por lo que es un radiador, ¿no? Un intercambiador de calor, aire-agua, digamos, un radiador asistido por un ventilador, ¿no? Básicamente nada, los motores tienen que ser refrigerados porque en el trabajo, el ciclo térmico, digamos, se alcanzan temperaturas muy altas, y si uno no las disipa de alguna forma, se fundirían, ¿no? Los metales y no funcionaría. Acá tienen lo que les decía, la lógica de un motor refrigerado a aire, digamos, hay siempre una correa que mueve una turbina o ventilador, que genera una corriente de aire, y esa corriente de aire, como se ve, asiste lateralmente a un conjunto de cilindros que tienen, cada uno de ellos, un conjunto de aletas. Esas aletas lo que hacen es funcionar como intercambiadores de calor, digamos, aumentan la superficie, como veíamos en los filtros, digamos, aumentan la superficie para tener más lugar de intercambio de calor. Entonces el aire, nada, el aire obviamente va sacando el calor sobrante del motor, ¿no es cierto? Obviamente esto tengo que tener la precaución de controlar el tensado de esta correa, ¿no? Acá tengo un estirador, ¿ven? Que se ve que yo lo puedo regular, puedo llevarlo más para acá o más para acá para lograr un correcto ajuste de esa correa y asegurar que este ventilador siempre esté funcionando, ¿no? Habitualmente tengo en el último de los cilindros el sensor de temperatura. Porque fíjense, estos cilindros que tengo acá, tengo uno, dos, pero quizás tuviese más para atrás del motor, ¿no es cierto? Ese cono se va achicando. Al achicar el cono, aumento la velocidad del aire y de esa forma trato de suplir la menor cantidad de aire que recibiría el último de los cilindros. Y habitualmente en ese último cilindro, les decía, es que se encuentra el sensor de temperatura, porque ese es evidentemente el cilindro que puede correr mayor riesgo de calentamiento, ¿no? De recalentamiento. Entonces, el sensor de temperatura en un motor de este tipo va a estar siempre ahí cerca, pegado a ese último cilindro, al sometido a mayor temperatura. Bueno, en un motor refrigerado por agua, lo que les decía, voy a tener una bomba de agua que va a hacer circular el agua. ¿Y qué es lo que tengo acá? Un termostato. ¿Qué función cumple ese termostato? A ver, ¿recuerdan? Tensa la temperatura del agua si la vuelve al motor o la manda alrededor. Muy bien, muy bien. Tensa la temperatura del agua, dice Marcial, y hace que el agua circule dentro del motor sin pasar por el radiador, si está cerrado el termostato, o si la temperatura del agua es
suficiente como para permitir que este termostato se abra, bueno, si la temperatura del agua llega a un valor determinado, bueno, se abre y el agua va a pasar por acá, se va a enfriar a través también de una corriente de aire generada por un ventilador y, y va a volver al motor, ¿está bien? Pero ¿por qué es importante el termostato? ¿Está bueno sacarle el termostato a un motor para asegurarme que refrigere? ¿Qué función cumple el termostato? Y me avisa la temperatura también, que justamente la temperatura del agua y que para que el motor no se recaliente, por ejemplo. Está bien, pero digamos, si yo le saco el termostato, no correría el riesgo, digamos, de que se recalentara el agua, ¿no? Porque siempre pasaría por el radiador, se enfriaría y volvería al motor, ¿no, Pero Leandro? se podría perder eficiencia, ¿no? A trabajar a baja Claro, temperatura. pero claro, porque si estuviese muy frío, por ejemplo, ahí está. Claro, el termostato lo que hace es asegurarme que el agua, si no está a una temperatura determinada, no pase, no se enfríe inútilmente, digamos. El motor funciona bien a una determinada temperatura, ¿no es cierto? O sea, hasta que no alcanza esa temperatura, cuando el motor está frío, es conveniente que el agua se vaya calentando, ¿no es cierto? Hasta que alcance esa temperatura. Una vez que se supera esa temperatura, sí, ya es conveniente que se empiece a refrigerar. Pero digo, si yo le saco el termostato, voy a tardar más en llegar a esa temperatura óptima de funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces siempre es bueno tenerlo el termostato. Es muy importante que funcione. Si el termostato llega a quedar cerrado, nada, el agua no pasaría al radiador y se me calentaría rápidamente, ¿no? Tendría que controlar ese termostato periódicamente. Controlar también el nivel del agua, ¿no? Controlar el tensado de la correa del ventilador acá. Nada. Bueno, obviamente los motores tienen unas camisas por las cuales circula el agua y la culata, por la culata del motor también, para que se enfríen todas esas partes que están sometidas a altas temperaturas. Y el agua es el elemento que intercambia. Acá hay otro corte, ¿ven? La correa del ventilador ahí. El radiador, un ventilador. La bomba está acá está el termostato haciendo de bypass entre el motor y el radiador. Cuando la temperatura es fría, les decía, esto está cerrado. Y el agua está circulando internamente dentro del motor, está circulando, la bomba la mueve, pero dentro del motor. Cuando alcanza una determinada temperatura, ahí sí, empieza a ir al radiador. Pero tarda muy poquito en alcanzar esa temperatura óptima de funcionamiento. Porque no la enfrío inmediatamente. Telmo, te molesto un segundo. Sí. ¿Cuál es más eficiente, el refrigerado por aire o por agua? No, los dos sistemas son eficientes, Marcial. Los dos sistemas funcionan bien. No, quizás en general se ha ido a la refrigeración por agua en mayor medida. En general, lo más frecuente de encontrar es refrigerado por agua. Deus tradicionalmente tuvo motores refrigerados a aire, pero también tuvo motores y presentó hace ya unos años motores propios refrigerados a agua. Pero no es que es más eficiente uno que otro. Las dos son cosas factibles, digamos, funcionan bien. Y bueno, uno tiene que hacer, obviamente, el mantenimiento y demás. En los motores refrigerados por aire, por ejemplo, hablamos de controlar la tensión de las correas. Pero hay otra cosa importante en esos motores de controlar, revisar y mantener. A ver qué les parece. Tengo que intercambiar el calor a través de esos paneles, ¿no es cierto? ¿Qué me facilita que el intercambio sea adecuado de esos paneles? Mayor superficie. Mayor superficie, pero digo, para un motor ya dado, que ya está diseñado, ¿no? ¿Limpieza? La limpieza. La limpieza, Claro. exacto, que estén limpios todos esos paneles, que no tengan mugre, es muy importante.
están sucios, ya la suciedad empieza a ser como un aislante, digamos, reduce, digamos, la capacidad de intercambio, ¿entiendes? Es muy importante ahí limpiarlo con sustancias, digamos, que sean de qué tipo. Muchas veces vieron que los motores se limpian con gasoil. ¿Qué les parece? Motor refrigerado a aire. ¿Será conveniente? No, pero acá no, porque si hay gasoil se te pega la mugre. Se te pega la mugre, es muy importante eso. Tiene que No ser algo limpiar. como desengrasante, digamos. Exacto, tiene que ser algo que, al contrario, que no sea una grasa que se te pegue la mugre a esa superficie. Pero mecánicamente son mucho más simples los refrigerados por aire, ¿o no? En el otro tenemos un Sí, radiador. podríamos decir que sí, que tenés menos necesidad de estanqueidad de cosas, ¿no? De circuitos, el agua tiene que ser siempre un circuito relativamente cerrado, ¿no? Para que no pierdas esa agua, para que la puedas mantener ahí adentro. Sí, en ese sentido podríamos decir que tiene una simplicidad respecto al refrigerado por agua. Pero bueno, tiene todas esas aletas también, esas aletas hay que mantenerlas sanas además, ¿no? No romperlas, que no se rompan, porque en la medida que se rompen las pierdo, pierdo capacidad de refrigeración. Bueno, a ver, bueno, acá tienen el circuito cuando el termostato está cerrado, o cuando el termostato está abierto, ¿no? Cuando el termostato está cerrado, bueno, no pasa hacia el radiador, circula por dentro del motor. Cuando está abierto, bueno, acá se abrió, y pasa hacia el radiador, se refrigera el agua y vuelve al motor el agua con menos temperatura, ¿no? Y tiene la capacidad de refrigerar. Bueno, creo que esto es lo que tenía para mostrarles de mantenimiento de motores. Podría hablarles mucho más, pero los voy a aburrir. Creo que lo más importante y relevante lo hemos comentado. Vamos a parar la grabación acá.